En esta ocasión vamos a hablar del diseño UML de clases, elemento fundamental en la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que usa como elemento fundamental los elementos y sus interacciones como mínima unidad para el desarrollo de aplicaciones de software. Por su parte, los objetos son entidades en donde se define el estado de los mismos y su comportamiento. Para la definición de los objetos es necesario crear las clases que generalizan los objetos que de manera conjunta comparten estados, identidad y comportamiento. El objetivo de esta presentación es explorar la definición de clases, el diseño en UML y la implementación en lenguaje de programación Java. La clase es un elemento que en programación orientada a objetos representa elementos de forma abstracta en una estructura que describe un conjunto de objetos que comparten los mismos atributos, métodos, relaciones y semántica. En UML, en español, lenguaje unificado de modelado, las clases son representadas mediante cajas con 3 compartimentos así. El primero representa el nombre de la clase. El segundo compartimento, en donde identificaremos los atributos de la clase. Y finalmente, en el tercer compartimento, los métodos que hacen parte de la funcionalidad de la clase. El nombre de la clase, de acuerdo a los estándares de UML, debe tener algunas especificaciones. Debe ser descriptivo y representativo de lo que hace la clase, la misión que cumple la clase o la tarea que debe realizar la clase. Debe estar en singular e iniciar con mayúscula. Ejemplo de ello, yo puedo hablar de la clase animal y con esta clase ya tengo una abstracción del elemento que yo quiero trabajar. Puedo tener una clase persona y de esta misma manera puedo tener la abstracción del elemento que quiero trabajar. El segundo elemento de nuestra clase lo constituyen los atributos. Estos atributos corresponden a las características de la clase. Debe iniciar con letra minúscula. Ejemplo, yo tengo la clase persona. Atributos que definen a la persona: el nombre, la identificación, el número telefónico, un email, entre otros. Y tenemos el tercer elemento, que son los métodos. Corresponden a la funcionalidad o lógica de la clase. Contiene el código que manipula el objeto. En este caso, si continuamos con nuestra clase persona, podemos tener métodos que corresponden con los atributos, es decir, yo quiero ingresar el nombre, ingresar la identificación e ingresar el correo electrónico. O en su defecto, no los quiero ingresar, sino los quiero entregar. Quiero entregar la identificación, el nombre y el correo electrónico. Yo puedo trabajar otros métodos como la validación del correo electrónico, otros métodos como la validación de la cédula y así sucesivamente. Aquí tenemos un ejemplo de nuestro diseño UML. Tengo mi clase persona. Recuerden que la clase persona debe venir en singular y la primera letra con mayúscula. Tengo mi tercer elemento que constituye los atributos de la clase. La identificación, y aquí estoy definiendo exactamente qué tipo de dato voy a trabajar en programación para ese atributo. En este caso es un int o un entero. Tengo el nombre, que va a ser un string o una cadena de caracteres, el correo, que será un string o una cadena de caracteres, y el teléfono, que es un valor numérico. Otro elemento que es fundamental en la definición de mis atributos es la propiedad de encapsulamiento. El encapsulamiento constituye una propiedad de las clases
que significa guardar, asegurar o garantizar que la clase va a tener una visibilidad de su información. Esa visibilidad puede ser privada, eso significa que solo ella da los permisos para que se pueda visualizar la información. Puedo tener una visibilidad pública, que significa que todos los elementos externos a la clase pueden tener acceso a la información de los atributos, o protegida, que corresponde a una propiedad en donde es la clase la que define exactamente quién puede ver esa información. Para el ejemplo que vemos aquí, vemos el símbolo de negativo. Negativo significa que estoy trabajando con la propiedad privada, es decir, está encapsulada. La información la maneja, la manipula exclusivamente la clase. Tenemos el tercer elemento del diseño UML, que son los métodos de la clase. Aquí, como lo decíamos anteriormente, estamos hablando de la funcionalidad de la clase. Tengo dos métodos. El primero, que corresponde al constructor de mi clase, es decir, ese método que me permite instanciar elementos de mi clase, o que me permite a mí crear objetos de la clase. Entonces puedo tener 15 personas, utilizaré 15 veces mi constructor persona. Tengo un segundo método que es confirmar correo, que recibe por parámetros un string, una cadena de caracteres, y retorna un entero. Los métodos, así como los atributos, también trabajan la visibilidad. En este caso, trabajamos el símbolo más, que corresponde a la visibilidad pública, es decir, que todos los elementos externos a la persona pueden trabajar o hacer el llamado de esos métodos. De esta manera, yo identifico cada uno de los elementos de información que voy a trabajar en mi programa a través de la estructura de clase con sus atributos y la funcionalidad propia de la clase. Aquí vamos a ver la codificación en lenguaje Java del diseño que acabamos de ver. Tenemos entonces la definición de mi clase persona. Seguido a ello, tengo los atributos de la clase, la visibilidad, que es privado, el tipo de dato y el nombre del atributo. En este caso tengo identificación, tengo nombre, correo y teléfono, tal cual como aparecía en el diseño. Seguido, trabajamos el constructor, que es un método que ya viene definido en Java, vacío. Yo puedo tener varios tipos de constructores, en este caso tengo un constructor vacío con visibilidad pública y con la definición exacta como la definí en el nombre de la clase. Y seguido tengo los métodos asociados a la clase. En este caso tenemos el ejemplo de confirmar correo, que recibe por parámetros una cadena de caracteres, y lo que quiero verificar es que el correo que yo reciba corresponde al correo que está asignado en la clase y retorna un tipo de valor. Con lo anterior, podemos concluir que el diseño de un diagrama de clases UML es el principio fundamental de la programación orientada a objetos, que al ser implementado en un lenguaje de programación brinda la solución a problemas con resolución computacional. Es importante tener en cuenta que, como en cualquier proyecto, lo primero que debo hacer es el diseño, y a partir del diseño empiezo a realizar la labor. Para el caso de nosotros, realizar la labor será la implementación en un lenguaje de programación, teniendo en cuenta que esa implementación debe ser exacta al diseño formulado.